déjame incorporar a la conversación, Joan, a Óscar Rodríguez, que es de DIRCON de Tactio Real y politólogo, también compañero nuestro, lo decía antes, de muchas noches electorales. ¿Cuál es tu lectura inicial, Óscar? Ahora que tenemos ya casi el 80% del voto escrutado, ¿qué ha pasado? Buenas noches, Carlos, Joan, y a todo el mundo. Saludos, Una de las cosas que ha pasado, como decía Joan, es que la participación se acerca más a las elecciones generales que a las autonómicas. Estamos ahí en torno al 63-64%, pero aún y así Moreno ha ganado por los pelos a la abstención. O sea, yo siempre me gusta señalar en la noche electoral este dato, que es que, claro, a pesar de la gran participación, más de 1 de cada 3 andaluces se ha quedado en casa y no se ha sentido interpelado por las urnas, ¿no? Así que ese para mí sí que sería un primer titular. Y en segundo lugar, quisiera destacar la fuerza del marketing en estos tiempos, ¿no? Porque me parece que demasiado buen resultado electoral ha sacado Juanma Moreno tal y como están los datos en Andalucía. Efectivamente, alguien señalaba antes que no se ha hablado de Andalucía y quizás ese ha sido uno de los errores de quien quería desbancar a Juanma Moreno Bonilla, ¿no? Pero si se hubiera hablado de Andalucía, habríamos visto que el precio de la vivienda en compra ha subido un 25% o el alquiler un 40%. Habríamos visto que las listas de espera de especialistas se han incrementado. Había 700.000 personas esperando hace 4 años y hoy hay 850.000 personas esperando. El poder adquisitivo de las personas en Andalucía está exactamente igual o un poquito peor que hace 4 años. La tasa de empleo industrial exactamente igual que hace 4 años. Han mejorado sensiblemente un par de indicadores en lo que tiene que ver con la educación o el paro, que habría que ver si son achacables a la gestión del gobierno andaluz, pero realmente Andalucía está igual o peor que hace 4 años. Así que demasiado buen resultado ha obtenido, ¿no? Entonces, claro, ellos han tratado de vender esta imagen de Juanma presidente, era el claim electoral, ¿no? De una persona normal, pero efectivamente ha sido una persona normal para bien y para mal. Para bien, que efectivamente aparece como una persona templada, una persona moderada, una persona sonriente, que viene al país, que va a la SER, etcétera, ¿no? A diferencia de otros líderes del Partido Popular, pero una persona normal para mal, que no ha hecho ningún cambio. No ha cambiado nada sustancialmente en Andalucía en los últimos 4 años, ¿no? Así que demasiado buen resultado ha sacado. Claro, sin embargo, la pregunta se la tiene que hacer también, completando un poco el análisis de Joan, que yo coincido con él casi en la totalidad de lo que ha dicho, pero la pregunta se la tiene que hacer también quien quería desbancarle, ¿no? Porque realmente, a pesar de que la participación que se ha logrado es el máximo histórico solo cuando ha habido elecciones en Andalucía, sin generales, a pesar de estos datos que acabo de aportar, de que no ha cambiado nada a mejor en los últimos 4 años en Andalucía y en los últimos 7 de gobierno del Partido Popular, la alternativa no cuaja. La alternativa de gobierno no cuaja. No despierta confianza, no tiene solvencia, no tiene proyecto, qué sé yo, habrá un montón de razones ahí, pero desde luego lo que sí que parece claro es que no es acertada esta estrategia de ir despedazando el Consejo de Ministros para competir en los territorios y, sin embargo, sí que parecía más interesante la estrategia de apostar por la cantera y mantenerla, ¿no? Como es el caso de Castilla y León, ¿no? Tener un poco de paciencia y que cuaje el partido, los partidos, la alternativa, en este caso la del Partido Socialista, claramente, que vaya cuajando en el territorio. Porque, claro, el resultado, por mucho que Juanma Moreno no consiga la mayoría absoluta, el resultado es un desastre. De eso hablamos antes del programa y también me gustaría saber qué opináis vosotros, ¿no? Porque parecía como muy evidente a ojos de cualquiera que conozca un poco la actualidad política, ni siquiera ser experto, que eran candidaturas que podían no funcionar y, sin embargo, ¿por qué el PSOE ha seguido adelante con ellas, Joan? Carlos, es que son candidaturas defensivas. Es que cuando el ciclo electoral no es un ciclo electoral en donde tú puedes aspirar lógicamente a formar gobierno, lo que tienes que hacer son candidaturas de corte identitario que te ayudan a respaldar, a guardar los votos en la medida de lo posible, que no ha sido ni siquiera el caso, ¿vale? En casi ninguna de las comunidades autónomas, incluida Castilla y León, por cierto, ¿vale? Son candidaturas defensivas. El juego se estaba haciendo en un juego de oposición entre la oposición del Partido Popular, que hoy se sustancia en los territorios, contra el gobierno nacional, y
Un gobierno nacional que está a la resistencia, porque porque además no es, pese a los buenos datos de la economía nacional, tiene que justificar un peso enorme con los casos de corrupción que le asocian con el antiguo secretario de Organización. En un momento especialmente delicado del gobierno nacional, se enfrenta a un ciclo electoral territorial que es el única arma que realmente tiene el Partido Popular como para poder avanzar en, de alguna forma, deteriorar, pero no deteriorar a la candidata de Andalucía o al candidato de Castilla y León por el Partido Socialista, sino deteriorar al presidente del gobierno. El Partido Popular ha hecho 2 campañas en Andalucía. La campaña de Feijóo, que es una campaña en realidad de oposición al gobierno nacional, y la campaña de Juanma Moreno, que es una campaña, y no es una campaña del PP ni de hablar de Andalucía, es una campaña de hablar de sí mismo como candidato. Se ha ofrecido como candidato a sí mismo. 2 campañas que han coincidido el último día, porque creo que ya no les quedaba más remedio que coincidir, pero han sido 2 campañas radicalmente diferentes. El Partido Popular ha diseñado este ciclo para deteriorar al gobierno nacional, por cierto, con un gran coste en términos de gobernabilidad en las comunidades autónomas en donde está. Es lo que yo quiero subrayar. Dentro de un rato empezaremos a hablar de cómo Juanma Moreno va a gestionar ese voto que le tiene que prestar Vox para poder formar gobierno. Sin embargo, la posición de la vicepresidenta hasta hace unos días del gobierno es la misma que la que tenía la líder del Partido Socialista hace unos días. Pues hacer la oposición, y se va a tener que ir al Parlamento a hacer la oposición al gobierno. Lo ha cambiado la posición del Partido Socialista en Andalucía. La que ha cambiado, y sustancialmente, es la posición del Partido Popular, hoy más débil con respecto a la formación del gobierno. Esto es un tema importante, de verdad, que al final la política hay que medirla en función de las expectativas. El Partido Socialista no ha tenido expectativa de ganar el gobierno en ninguna comunidad autónoma en este ciclo, ninguna. Es algo que se podrán plantear cuando pierdan probablemente el gobierno nacional o si hay un nuevo ciclo de gobierno en la política española. Hasta ahora son, por lo tanto, candidaturas defensivas. Acaba de decir Rufián, es el momento de las izquierdas soberanistas. Claro, en Aragón pasó con la Chunta, adelante Andalucía, por Andalucía, ahora con el 85% se queda igual que estaba, ha sumado un escaño y el PP sigue estancado en esos 52. ¿Tú cómo lo ves? La operación Rufián, ¿crees que tiene margen todavía? Óscar, hablábamos también antes de si podía tener, después de las primeras reacciones que hubo cuando se lanzó la propuesta, pero después de lo que ha pasado hoy en Andalucía, ¿ves posibilidades? Realmente desconozco si hay margen para ese artefacto, que tampoco sé si ellos saben muy bien qué es lo que es, ¿no? Porque yo creo que al día siguiente de que saliera Rufián haciendo el primer acto de semipresentación de esa idea, de ese artefacto, salió el jefe de Esquerra Republicana diciendo que Rufián iba a ser candidato por Esquerra y punto, en Cataluña, y que si no quería ser candidato por Esquerra, pues que él se buscara la vida, ¿no? Entonces, no tengo ni idea de si eso va a cuajar o no. Sí que está cuajando clarísimamente este modelo de izquierdas más pegadas al terreno, como era la Chunta en Aragón, como es aquí adelante Andalucía, como puede ser Euskal Herria Bildu en Euskadi, en Navarra, otras fuerzas en Galicia. Claro, ¿alguien va a tener la capacidad de amalgamar todo eso en torno a una única sigla? A mí me cuesta verlo, me cuesta mucho verlo. Si a eso además le tienes que sumar Izquierda Unida, si le tienes que sumar Podemos y todo el movimiento que se ha producido posteriormente, ciertamente lo veo difícil. Por eso, claro, o el Partido Socialista es capaz de articular una alternativa al Partido Popular, o tenemos Partido Popular para rato en los territorios, y veremos a nivel nacional, ¿no? Yo ahí efectivamente coincido con Joan en que son candidaturas las que ha hecho el Partido Socialista a la defensiva. El Partido Socialista no ha elegido cuándo eran las elecciones autonómicas en Extremadura, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. Pero sí que puede decidir el Partido Socialista cómo hace la oposición y cómo hace las candidaturas en el tiempo, ¿no? O sea, en vez de... Tú ya sabes que va a haber elecciones, si no es un año va a ser otro. Y cómo articulas tú el proyecto tiene que ver con esa visión que tú tengas de medio y largo plazo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es donde hacía la crítica, ¿no? O sea, que se está yendo demasiado a esa
exacerbación de las candidaturas muy identificadas con la marca, iba a decir casi Pedro Sánchez, no tanto PSOE como, ¿no?, del grupo de confianza, del equipo de confianza de gobierno, del presidente del gobierno, ¿no? Y claro, de ahí puedo entender la crítica que se hace y no sé si en esto quizás Joan no coincida, ¿no? Pero cuando se hacía esta crítica, yo he hablado con unos cuantos alcaldes durante esta tarde en diferentes partes del territorio, en territorios donde el Partido Socialista tiene más fuerza, en otros donde tiene menos fuerza, pero son todos alcaldes o alcaldesas y están reclamando algo. Porque efectivamente en un año hay elecciones locales y, bueno, efectivamente el ciclo electoral que ha abierto el Partido Popular para castigar al Partido Socialista puede ser que le lleve a gobernar con Vox en todas las autonomías, pero desde luego que al Partido Socialista no le viene bien. El Partido Socialista no sale fortalecido ni en Aragón, ni en Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Andalucía. Más bien, en general, debilitado. Y claro, si no hay ningún movimiento, hay muchos alcaldes, muchas alcaldesas que lógicamente piensan que lo que les puede ocurrir en las próximas elecciones locales es que la marca tire para abajo de ellos en la medida en que todavía no se haya producido unas elecciones generales. Entonces, bueno, yo entiendo la preocupación que pueda haber ahí y lo único que le falta al Partido Socialista es que se le ocurra a la presidenta de la Comunidad de Madrid convocar elecciones antes de las elecciones locales. Ha habido un cambio ahora que creo que era el que nos decías tú antes, Joan, que era la única posibilidad que tenía el PP, que era arrebatarle un escaño que estaba como pendiente un poco con Vox, ¿no? Tiene 53 escaños con el 87% escrutado. Ese es el cambio que ha habido en el último minuto. Por lo que entiendo, por lo que me decís, y lo pregunto también un poco como de forma afirmativa, o sea, al final los que votamos, o sea, cuando vamos a las urnas votamos realmente por los problemas reales que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras calles, en nuestro país, más allá de por los liderazgos o por los discursos políticos o por los eslogans de los partidos. ¿Es eso lo que está pasando en Andalucía? Yo diría que no. Ah, vale, perdón. No, Óscar, dispara, yo te sigo. No, yo diría que no por lo que he dicho anteriormente. Realmente si se hubiera hablado de los problemas de Andalucía, con las listas de espera como están, con los datos, digamos, de peso del empleo industrial o de mejora en la creación de empresas o con los datos que hay en cuanto al precio de la vivienda, por ejemplo, no diría que no se ha votado por los problemas reales que están existiendo en Andalucía, o una parte importante no ha votado por esos problemas, sino que ha votado por otra serie de factores. Quiero recordar que el Partido Popular crece en Andalucía, especialmente desde la costa sureste, ahí es donde empieza a aparecer los primeros huecos azules allá por los años 2004-2008, donde empieza a crecer el Partido Popular, costa, ladrillo, y sobre los lomos de esos ladrillos, de esos caballos hechos de ladrillos, ha ido tomando el centro de Andalucía. Claro, en esas zonas, si uno ve el precio de la vivienda o si uno ve la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, si votara por eso, no habría votado la fuerza que está gobernando, ¿no? Entonces, bueno, tiendo a pensar que hay una parte muy importante que no ha votado, que no votamos en general por esos problemas reales. Bueno, yo me gustaría decir lo mismo que Óscar, pero con otro tono, ¿no? Los ciudadanos votamos con los problemas que percibimos, no con los problemas que cuantificamos en nuestro entorno, porque no siempre los podemos ni cuantificar ni analizar. ¿Cómo han votado los ciudadanos andaluces? Con las mismas claves sencillas que se vota en todo el territorio nacional. No han visto la posibilidad de un gobierno de izquierdas, de ninguna manera. No les ha gustado la posibilidad de un gobierno con Vox, con lo cual lo que han hecho es que, bueno, no han votado masivamente a Vox. Yo creo que es importantísimo reconocer que la expectativa de Vox en estas elecciones no se ve satisfecha, no se ve cubierta. Creo que Vox empezó en Andalucía en el 18 y probablemente esté girando su ciclo hacia la caída electoral a partir de las elecciones, de estas elecciones. Creo que esto es muy relevante. Los ciudadanos no han votado masivamente, no han incrementado ese 20% que aspiraba a conseguir Vox en las elecciones andaluzas. ¿Por qué? Pues porque no quieren un gobierno con Vox, que por cierto probablemente se vaya a producir por 2 diputados, se puede producir. Pero los ciudadanos votan en función de la expectativa de gobierno que tienen una expectativa de que el próximo presidente de gobierno va a ser el presidente Moreno Bonilla, y por lo tanto han agrupado el voto en función de esas coordenadas.
el incremento de Andalucía, el incremento de la opción Adelante Andalucía tiene que ver también con esto, tiene que ver con un voto de refugio de la izquierda a esperar mejores momentos para poder formar gobierno, como ha ocurrido en todas las comunidades autónomas, y no ha ocurrido de la mano de la coalición Sumar o del partido político Izquierda Unida, sino de fuerzas regionalistas, y eso está también ocurriendo en Andalucía, y como bien ha dicho el futuro candidato de Esquerra Republicana, hay que tomar nota. Hay votantes de izquierda hoy más de los que había en las últimas elecciones, pero están divididos esencialmente en tres partidos, ¿no? Esperando a que algún día exista la posibilidad de que se dé un sospaso de verdad y que el Partido Socialista, que es la única fuerza que podría sustituir al Partido Popular en Andalucía y en todas las comunidades autónomas, esté en condiciones de poder disputar al PP lo que ahora, y yo creo que Óscar lo ha dicho muy bien, no está en condiciones de poderlo disputar. Por lo tanto, el voto es un voto estratégico, siempre es un voto estratégico, indistintamente de la situación de la sanidad, de la vivienda, de las carreteras, es un voto estratégico. Una última cosa que os quería preguntar a los dos, y ya sé que es hacer un poco de estrategia. Decía Óscar, esto hay que hacer una lectura andaluza de lo que son los resultados de Andalucía. Pero claro, es muy tentador pensar en el 2027, que queda un año, ¿no? Estas derrotas electorales autonómicas hacen inevitable que haya una derrota el año que viene frente a PP más Vox, o el Partido Socialista tiene margen para que lo que ha pasado en Aragón, en Extremadura, Castilla y León, en Andalucía, no suceda a nivel nacional. La verdad es que iba a empezar la intervención diciendo que sentía cierto alivio porque se acababa el ciclo electoral que abrimos hace ya no vamos a hablar más de esto. Y que íbamos a tener unos cuantos meses por delante para hacer política, ¿no? Porque desgraciadamente, y esto Joan hasta lo ha escrito en un libro, ¿no? Los partidos han incrementado muchísimo su variante competitiva y están olvidando demasiado la cooperativa, ¿no? Si uno está permanentemente compitiendo, si uno está permanentemente con las elecciones a la vista, es muy difícil que pueda hacer un acuerdo con el otro, ¿no? Porque podría ser tachado por los suyos de traidor, ¿no? Cuando uno está compitiendo permanentemente, lo que hace es confrontar ideas y marcar la diferencia. Claro, entonces los tuyos, si estás marcando mucho la diferencia, luego no entienden cuando pactas. Si no pactas, no transformas. Las grandes reformas que requiere el país en todos los terrenos tienen que ver con grandes acuerdos entre partidos, seguramente, y las grandes transformaciones institucionales que tenemos también. Entonces, igual he perdido un poco esa esperanza, porque me temo que lo que va a haber es una cuenta atrás de aquí hasta las próximas elecciones locales, en las que vamos a estar mes a mes hablando de cómo va la última encuesta, ¿no? En ese sentido, hay un dilema muy divertido que se estaba planteando, digo divertido para mí al menos, ¿no? Este dilema que yo creo que el Partido Popular no tiene, ¿no? El dilema divertido de que el Partido Popular tiene que optar por la vía de la moderación o por la vía de la imitación a Vox. Si quien lo hace las dos cosas. De eso hemos hablado también. Juanma Moreno Bonilla ha dicho que no quiere gobernar con Vox, pero Juanma Moreno Bonilla mañana se cambia la chaqueta y va a pactar con Vox. O sea, que esto no, y no tienen ninguna dificultad en ello, ¿no? Entonces, no creo que tengan ese dilema, ¿no? Sí, sin embargo, por agudizar esa otra parte, sí que el PSOE creo que tiene algún dilema, ¿no? O sea, porque si sigue así, tiene posibilidades de tener un buen resultado en las locales, en las autonómicas donde las haya el año que viene, y luego en las generales. Honestamente pienso que alguna cosa tiene que cambiar. Pero va a cambiar una cosa, Óscar, va a cambiar una cosa de forma automática en cuanto veamos un consejero en la Junta de Andalucía de Vox. Va a cambiar todo. A partir de ese momento va a cambiar todo. Y las próximas elecciones generales empiezan el día que forme gobierno Juanma Moreno en Andalucía con un consejero, 2, 3 consejeros de Vox. Va a cambiar todo. Porque el panorama político español va a ser que el PP solo puede gobernar con Vox. Solo puede gobernar con Vox, como va a demostrar todas y cada una de las formaciones de gobierno de todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía. Efectivamente, podría convocarse la elección en Madrid y a lo mejor eso puede cambiar un poco el panorama a peor. Porque si Ayuso convoca elecciones en Madrid, Ayuso es la auténtica líder de la extrema izquierda española. Por lo tanto, el Partido Socialista se va a convertir a partir del momento en el que Juanma Moreno incorpore un consejero de Vox en la única izquierda posible que puede parar un gobierno con el señor Abascal de vicepresidente de gobierno.
la única. Y eso es un gran sentido de utilidad. ¿Le dará o no le dará para poder gobernar? Probablemente, según todas las encuestas, no. Pero le da un sentido a lo que va a empezar a ser la campaña electoral, que empieza, insisto, dentro de los meses que le lleve a Juanma Moreno formar gobierno en Andalucía. Pero ese cambio no depende del PSOE, ¿no? O sea, al final es que depende de lo que hagan los demás. Lo que yo decía es que el PSOE seguramente tendrá que hacer alguna cosa más que esperar, porque si no vas a ir a la defensiva permanentemente, como indicabas antes, ¿no? Pero bueno, esto nos da para una cerveza. Nos da para una cerveza. Así es. Así es. Oye, a mí me encantaría que pudiésemos tener aquí cervezas, la verdad, que es un gusto escucharos, la verdad, un lujo. Así que, Joan, Óscar, gracias. Es una pena que no haya más elecciones porque no haremos más esto hasta que no empiecen las próximas. Así que gracias a los dos. Podemos hablar de filosofía también, Carlos. Pero llámanos igual, Carlos. Yo por mí encantado, vamos. Gracias. Bueno, veremos qué pasa en este. Hasta luego.